Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más en su serie Lengua y Comunicación, en esta ocasión con el tema de reportes. En el programa de hoy veremos cómo se hace un reporte, quiénes lo hacen, cuáles son sus características y para qué sirve. Si usted piensa que nunca en su vida ha usado un reporte, quédese con nosotros y verá que son más comunes de lo que se podría imaginar. Si usted tiene alguna duda, comentario o sugerencia, llame y participe con nosotros. Ponemos a su disposición nuestros teléfonos, fax, correo electrónico y dirección. Las palabras clave del programa de hoy son sigla y siglema. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro asesor Arturo Guzmán, quien nos hará el honor de acompañarnos y aclarar las dudas que surjan? ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, con nuestro amable teleauditorio. Bueno, pues vamos a dar principio al programa y para entrar en materia, leemos una pregunta que nos mandan desde San Luis Potosí. Muy bien, adelante, adelante. Claro que sí. Se trata del señor Carlos Torres. Él nos dice, en la guía aparecen muchos tipos de reportes, pero ¿puede darme una definición más específica de lo que es un reporte? Un reporte puede hacerse de manera oral o escrita. A lo largo del programa conoceremos diferentes tipos de reportes que nos ayudarán a entenderlo. Los invitamos a conocer algunas instituciones de las que constantemente recibimos reportes. Usted recibe por lo menos uno cada mes. Probablemente no le resulten muy agradables, pero aunque no lo parezca, en realidad son indispensables para nuestra vida cotidiana. Por supuesto, usted ya sabe que hablamos de los reportes. Usar energía eléctrica, teléfono y agua potable son algunos de los beneficios de la urbanización. Pero gozar de estos privilegios implica responsabilidades que se manifiestan, entre otras cosas, en el pago del consumo que hacemos de estos servicios. ¿Y cómo sabemos lo que debemos pagar? La compañía o la institución que suministra el servicio, por ejemplo, agua potable, mide el consumo mensual o bimestral y elabora un reporte que recibimos periódicamente y que comúnmente llamamos recibo. Pero los reportes sirven también en los hospitales, donde doctores y enfermeras se mantienen al tanto de las condiciones de los pacientes a través de reportes periódicos sobre su estado de salud. De este modo, saben cuál es el tratamiento que se está aplicando y si éste produce algún cambio en la salud del enfermo. Las instituciones bancarias constantemente los utilizan para mantener a sus clientes informados de los movimientos que se generan en sus estados de cuenta. Incluso algunos de estos reportes son válidos como comprobante de depósitos o de retiros de efectivo. Las escuelas también son lugares donde comúnmente se usan los reportes. Estos los encontramos en las boletas de calificaciones. En ellas se registra el nivel de aprovechamiento que va logrando el alumno a través del año escolar. En las instituciones donde se genera una gran cantidad de datos, los reportes ayudan a que la información se maneje de forma más rápida y así los trámites se vuelvan más ágiles. Ahora ya sabemos que los informes recibidos de las instituciones son reportes. Arturo, nos llamó el señor Francisco Eres del Distrito Federal para pedirnos que demos ejemplos de reportes que no sean escritos. Pues un ejemplo son los reportes de tránsito tan comunes en las grandes ciudades. Estos reportes se pueden escuchar en la radio o en la televisión varias veces al día y son de gran utilidad para todos los que van de un lugar a otro dentro de la ciudad. Escuchemos un reporte de tránsito. Avenida 16 de septiembre con circulación lenta debido a un accidente automovilístico ocurrido a la altura de Calzada del Campesino. En Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez, el tráfico es pesado debido a un camión descompuesto a la altura de Calzada de la Independencia. Los reportes de tránsito son importantes porque pueden marcar la diferencia entre llegar temprano o quedar atrapado en el tráfico. Pasando a otra pregunta, Luz María Rojas de Manzanillo, Colima, nos escribió para decirnos, en la guía de aprendizaje dice que el lenguaje en un reporte puede ser impersonal. ¿Es lo mismo que informal? No, cuando hablamos de lenguaje impersonal, nos referimos a que el reporte no está dirigido específicamente a una persona y esta es una característica de determinado tipo de reportes, por ejemplo, los reportes meteorológicos. Para saber más acerca del lenguaje que se emplea en los reportes, veamos los siguientes ejemplos. En el norte del país habrá clima caluroso y cielo despejado.
Se espera que en Monterrey la temperatura mínima sea de 20 grados centígrados y la máxima de 37. Lo que acabamos de ver es el reporte climatológico que diariamente transmiten los noticiarios televisivos. El lenguaje utilizado en este tipo de reportes es formal e impersonal, pues al ser transmitido por un medio de comunicación masivo, no se dirige específicamente a una persona. Ahora veamos un ejemplo donde se utiliza el lenguaje informal. Yo nada más esto. Ay, comadre, ya no aguanto los calores. Este año sí que han estado duros. Y eso que no estamos en el norte. Fíjese que dijeron en la tele que en Monterrey andan por los 37 grados. Pobre gente, se han de estar asando. Deme un peso de cilantro, por favor. En este ejemplo se empleó un lenguaje informal y personal. Informal porque es con el que nos expresamos al hablar con nuestros parientes o conocidos, y personal porque está dirigido a una persona determinada. Arturo, ¿qué te parece si ahora vemos un reporte que utilice un lenguaje especializado? Muy bien, veámoslo. La línea de vaguada se extiende desde el centro de Texas, Estados Unidos, hasta el sur de Nuevo León. Hay una afluencia de aire marítimo tropical del Golfo de México y Mar Caribe que está provocando una zona de baja presión en la península de Yucatán. Este es un reporte del clima que utiliza un lenguaje especializado e impersonal. Los términos científicos empleados difícilmente los comprendería el común de la gente. Vaya que existe variedad en los tipos de lenguaje empleado en los reportes. Tengo aquí otra pregunta, esta vez de Rafael Cárdenas de Cajeme, Sonora. Él nos dice, ¿cómo se puede reconocer un reporte cuando en su título no aparece esta palabra? La principal característica de un reporte es que presenta información resumida, precisa, directa y periódica, y que puede ser tanto oral como escrita. En realidad, no es imprescindible que tenga el título de reporte, sino que usted sepa para qué sirve y qué información proporciona. Estoy segura que cualquiera de nosotros tiene contacto diario con reportes, y además son de mucha utilidad. Sí, en realidad son muy comunes. Lo que pasa es que su uso es tan cotidiano que difícilmente reparamos en ello. Arturo, tengo una pregunta que nos mandó por fax nuestra amiga Mónica Sandoval Castellón de Guadalajara, Jalisco. Ella nos pregunta, ¿cualquier persona puede hacer un reporte? Claro que sí. Como ya vimos, algunas veces hacemos reportes de diversas situaciones sin darnos cuenta, utilizando un lenguaje informal y muchas veces personal. Pero también hay personas que en su trabajo diario realizan reportes. Este es el caso de nuestro entrevistado. Vamos a verlo. El trabajo consiste en tomar lectura de los medidores de luz. ¿A quién dirige sus reportes? Yo los dirijo a mi jefe inmediato. ¿Quién es su jefe inmediato? Es el jefe de grupo de la sucursal en el cual él recibe mi trabajo. El reporte contiene la toma de lectura y si existe alguna anomalía, yo le pongo una clave para que se venga a revisar el medidor. Es pedir clave 31, retirar medidor, cortar servicios por consumos después de corte, uso ilícito, en fin. Claro, efectivamente, sí, los entiende y los ejecuta inmediatamente. ¿Hay alguna preparación previa para que todos puedan entender el mismo lenguaje? Bueno, ya está, las claves, todo el mundo las conoce, o sea que no hay, todo el mundo sabe. Uso la papeleta en el cual me da el nombre, la dirección,
el número de cuenta y el medidor, que debe de coincidir con el medidor que estoy tomando, y de esta manera yo rayo la papeleta que estoy indicando la lectura correspondiente. Pues muchas gracias por la entrevista. Tengo aquí un fax que nos mandó el señor Antonio Torres Garcilaso de La Paz, Baja California Sur. Él nos pregunta, ¿cómo puede hacer un reporte para su jefe? Él trabaja en un almacén de refacciones automotrices. Pues en primer lugar, don Antonio, recuerde que hay que tener claro el propósito. Si usted es el encargado de llevar el inventario del almacén en donde trabaja, probablemente tenga que reportar a su jefe la cantidad de material que sale y la que entra, los clientes y proveedores que intervinieron en sus movimientos de mercancía y las fechas. Entonces, primero tendrá que llevar un registro muy claro y quizá tenga que elaborar un cuadro o tabla que le permita anotar en forma organizada todos estos datos. Recuerde que su reporte debe ser periódico, puede ser semanal, quincenal o mensual, según le convenga. Puede utilizar primero uno o más borradores hasta que el reporte quede como usted lo desea. Tome en cuenta también las necesidades de su jefe, es decir, a él para qué le servirá su reporte. Incluso puede mostrarle su borrador y tal vez le dé más sugerencias. Un texto de este tipo puede irse modificando según se requiera. Esperamos que esto pueda ayudarlo en su trabajo, señor Torres. Pasando a otra pregunta, Juvencio Cruz de Nogales, Sonora, nos dice: hay reportes que usan muchas abreviaturas que no conozco. ¿Cómo hago para descifrarlas? Buena pregunta, señor Cruz. Es común que en los reportes se utilicen distintos tipos de abreviaturas. Por ejemplo, las abreviaturas comunes en las que se utilizan las primeras 3 o 4 letras de una palabra, o las siglas que ese conjunto de letras iniciales del nombre de alguna institución u organismo. También se utilizan comúnmente los siglemas o acrónimos, que es cuando se forma una palabra a partir de las abreviaturas de otra o unimos una palabra completa a otras abreviadas.
En ocasiones, los reportes incluyen el significado de las siglas, siglemas y abreviaturas que utilizan, como en el reporte o recibo de luz. Nos estamos acercando al final de este programa. Vamos a resolver las palabras clave. Siglas. Conjunto de letras iniciales del nombre de alguna institución u organismo. Por ejemplo, IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Siglema. Palabra formada a partir de las abreviaturas de otras o de una palabra completa con una abreviatura. Por ejemplo, Telmex, Teléfonos de México. Agradecemos a nuestro asesor Arturo Guzmán su colaboración para el desarrollo de este programa. Muchas gracias, Arturo. Al contrario, es un gusto y el agradecimiento es más bien para nuestros telespectadores. Esperamos haber ampliado la información sobre este tema. No olviden seguir enviando sus dudas, sugerencias y comentarios. Recuerden que este programa es para ustedes y ustedes lo hacen. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente programa de su serie Lengua y Comunicación. Ya.